buenos días. En este miércoles 13 de agosto, bienvenidos a un close-up más, en esta ocasión en representación de Obed Rosas, quien se encuentra de vacaciones. Vamos a hablar del primer ministro de la India, Narendra Modi, quien justamente junto con el presidente de Brasil, Lula da Silva, se han unido a nivel comercial para hacer frente a los aranceles de Donald Trump. A India, que es justamente un país gobernado desde hace más de una década por Narendra Modi, el gobierno de Donald Trump le aplicó aranceles unilaterales de 50%, un porcentaje muy alto junto con Brasil. El pecado del país latinoamericano es ser gobernado precisamente por Lula da Silva, un enemigo político del expresidente Jair Bolsonaro, alguien muy cercano a Donald Trump. Por parte de la India, que es la séptima economía del mundo, pues se ha negado a dejar de comprar petróleo a Rusia, quien mantiene los ataques contra Ucrania. Ante este castigo de Trump, ambos mandatarios, uno progresista y el otro islamofóbico, acordaron vía telefónica una mayor integración comercial que aumente a más de $20,000 millones para 2030, aprovechando el Mercosur y que integran el grupo de potencias emergentes, el BRICS. Previamente, el 8 de julio, Modi visitó Brasil y se reunió justamente con Lula da Silva. La semana pasada, el primer ministro de la India tuiteó al respecto. Tuve una buena conversación con el presidente Lula. Le agradecí por hacer de mi visita a Brasil algo memorable y significativo. Nos comprometemos a profundizar nuestra alianza estratégica en los ámbitos de comercio, energía, tecnología, defensa, salud y más. Una alianza sólida y centrada en las personas entre las naciones del sur global. Beneficia a todos. Estados Unidos, hay que recordar, ve en la India, que es un país con más de 1.400 millones de habitantes, la posibilidad de una economía alternativa a China, su principal enemigo comercial. Pero justamente en medio de tensiones arancelarias provocadas por el propio Trump, ahora el primer ministro Modi muestra unión con la potencia asiática. El líder de este partido, el Bharatiya Janata, que es una organización política de corte nacionalista hindú, visitará China el próximo 31 de agosto, algo que no lo había hecho desde hace 7 años. Vamos pues con el close-up del primer ministro de la India, Narendra Modi. Hablemos de su etapa como vendedor de té. Narendra Modi, el primer ministro de la India desde el año 2014, nació el 17 de septiembre del año 1950 en una pequeña ciudad llamada Vadnagar, en Gujarat, un estado al oeste de la India, donde, por ejemplo, los padres todavía acuerdan los matrimonios de sus hijos desde niños y en el mismo lugar donde nació Mahatma Gandhi. Modi viene de una familia de comerciantes de casta inferior, como se refieren allá en la India. Fue el tercero de 6 hijos y durante su infancia ayudó a sus padres a vender té en un puesto del ferrocarril en la misma ciudad donde creció. Una supuesta anécdota de su infancia con un cocodrilo lo hace aparecer en un libro de texto de una escuela como alguien valiente. En el año 2019, el primer ministro Narendra Modi declaró en un programa del canal Discovery que una vez atrapó a un cocodrilo joven mientras intentó recuperar una pelota en el lago Sharmista. Dijo esto al programa televisivo. La atrapé y me la llevé a casa. A mi madre no le gustó mi gesto, así que devolví al estanque a este cocodrilo joven. Tras terminar el instituto, Modi viajó por la India durante 2 largos años, tiempo en que visitó diversas casas espirituales del hinduismo. Ojo, a partir de ahí se acercó bastante a la religión predominante en un país con históricas tensiones religiosas. En el año 1975, Modi se unió al Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS. Esta es una organización extremista de corte nacionalista hindú. Entonces, desde muy joven se radicalizó frente a otras religiones como el Islam o el budismo, y tomó como maestro a un dirigente de esa organización nacionalista hindú que era muy popular en la región cercana al país vecino Pakistán. Todo esto lo observa el libro Narendra Modi y la India de hoy, que fue publicado por el Centro de Estudios África y Asia de la Universidad de los Andes, un año después de que se convirtió el primer ministro de la India, en 2015. A la par, con base en la tradición milenaria de los matrimonios arreglados en algunas partes de la India, a sus 18 años Modi tuvo que aceptar por esposa a Yashodaben Chimanlal,
luego de que sus respectivos padres acordaron el matrimonio desde que ambos tenían 13 años. Pero el matrimonio solo duró 4 años y Modi no volvió a tener pareja. En 1978, un joven Modi egresó de Ciencias Políticas de la Universidad de Delhi y luego estudió un posgrado de la misma área en la Universidad de Gujarat, la entidad que justamente gobernaría. Después de conocer sus inicios en la infancia y también en su adolescencia, es momento de pasar al segundo close-up, que es respecto a la matanza en el estado que gobernó. Es momento de hablar de la matanza allá en Gujarat. En octubre de 2001, después de haber sido secretario general de su partido Bharatiya Janata, al que se afilió en los 80, Narendra Modi fue nombrado ministro de Gujarat, su estado natal que acababa de enfrentar un terremoto que condujo a miles de personas a vivir en refugios temporales. Su gestión de más de una década quedó marcada por la matanza en la zona de Godhra. El 27 de febrero del año 2002, 59 hindús murieron en un ataque a un tren en esa zona. Esta matanza desató en todo el estado gobernado por Modi una violencia de brutalidad sin precedente contra la comunidad musulmana, que se prolongó durante 3 meses y se cobró más de 2,000 vidas, así lo documentan organizaciones como Amnistía Internacional. La organización civil dice en un comunicado lo siguiente: el gobierno, la administración y la policía de Gujarat no tomaron medidas suficientes para proteger a los civiles y en muchos casos se pusieron del lado de los atacantes y participaron activamente en la violencia. Aunque el Tribunal Supremo de la India sostuvo que no había pruebas suficientes para considerarlo culpable, Modi fue vetado de los Estados Unidos entre 2005 y 2014 hasta que fue elegido primer ministro y se le retiró el veto. Pero en ese momento, ante esa matanza, su partido pro-hindú lo arropó y él les correspondió con éxitos electorales. Naturalmente, después se hizo candidato a ser primer ministro de la India y en 2014 tomó el cargo. Ahora que conocemos cómo fue su gestión como gobernador de su estado natal, momento de indagar sobre su gestión ya como primer ministro de la India, que ha sido reelegido 3 veces. Vamos al siguiente close. Hablemos como tal del gobierno de más de una década del primer ministro de la India. La dinastía Nehru-Gandhi gobernó por el partido del Congreso, ahora opositor, durante 54 de los 67 años de independencia india. Entonces, los indios, hartos de la desaceleración económica y también bastantes casos de corrupción, en 2014, hace más de una década, decidieron elegir a Narendra Modi como primer ministro, abanderado por el partido pro-hindú. Desde entonces ha sido reelegido en 2019 y el año pasado, en 2024. Pero es más por su agenda económica y su eterna promesa de reducir la pobreza y modernizar a la India que por su agenda ideológica islamofóbica. Durante su administración ha abonado al discurso de odio contra los musulmanes, a quienes un sector extremo solo encasilla como una amenaza para la seguridad nacional o incluso como terroristas pakistaníes. En 2017, el propio Modi propuso la ley que dificulta la obtención de la ciudadanía india a los refugiados musulmanes. El texto de la cadena inglesa BBC, titulado Ser musulmán en la India de Modi, ejemplifica un poco el escenario para los musulmanes bajo la gestión de Modi. Desde que el Partido Nacionalista Hindú Bharatiya Janata de Narendra Modi llegó al poder en 2014, los más de 200 millones de musulmanes de la India han tenido un recorrido turbulento. Turbas vigilantes hindús han linchado a presuntos comerciantes de vacas y han atacado pequeños negocios de propiedad musulmana. Se han presentado peticiones contra mezquitas y troles de internet han orquestado subastas en línea de mujeres musulmanas. Grupos de derecha y sectores de los principales medios de comunicación han alimentado la islamofobia con acusaciones de yihad. Otra característica de la administración de Modi, además de los discursos de odio contra musulmanes, es su política comunicacional. Si ustedes se meten a sus redes sociales podrán encontrar todos los días, de manera diaria, boletines o videos en sus redes sociales donde reproduce sus discursos propagandísticos. Incluso tiene su propia página web donde permite ser consultada en varios idiomas regionales: el hindi, el sánscrito, el punjabí, el telugu,
entre otros. Ahora, para reelegirse en el año 2024, la campaña electoral del primer ministro Narendra Modi utilizó ahora sí con frecuencia discursos de odio contra los musulmanes que incitaban a la discriminación. Esto de acuerdo con un análisis de varios videos de Human Rights Watch. En estos mítines no paró de llamar a los musulmanes infiltrados, incluso de meter miedo entre los habitantes de la India. Elaine Pearson, directora para Asia de Human Rights Watch, observa lo siguiente. Estos discursos incendiarios, en medio de una década de ataques y discriminación contra las minorías bajo el gobierno de Modi, han normalizado aún más los abusos contra musulmanes, cristianos y otras minorías. En al menos 110 discursos durante su campaña el año pasado, Modi hizo declaraciones islamófobas aparentemente destinadas a socavar a la oposición política, que según él, solo promovía los derechos de los musulmanes y también a fomentar el miedo mediante la desinformación. Sin embargo, él, en entrevista con varios periodistas y declaraciones a la prensa, ha dicho que ellos no están en contra de los musulmanes. Sin embargo, los ejemplos mostrados por Human Rights Watch indican, por ejemplo, el 7 de mayo de 2024, un discurso que dijo en Dar. Ahí, falsamente, dijo que el opositor partido del Congreso pretende dar prioridad a los musulmanes incluso en los deportes. Por lo tanto, mintió. El Congreso decidirá quiénes integrarán el equipo de cricket indio basándose en su religión. Durante su campaña, Modi también afirmó de manera falsa que los partidos de la oposición planeaban retirar los beneficios garantizados por la Constitución a comunidades históricamente marginadas como los Dalits, los Adivasis y otros grupos. Esto para supuestamente entregarlos a los musulmanes. También afirmó sin fundamento que si el partido del Congreso llegaba al poder, arrebataría la riqueza y los bienes de otras comunidades y, según él, los redistribuiría entre los musulmanes. Modi logró su tercera reelección en el año 2024. Sin embargo, llegó al poder hace una década prometiendo modernizar a la India y mejorar la economía de los habitantes de esta séptima economía mundial. Sin embargo, sus gestiones se han marcado por dividir a la ciudadanía entre hindús y musulmanes en una ya histórica tensión de religiones en ese país. Ahora estaremos atentos a su reunión el próximo 31 de agosto con el presidente de China y con su unión también en el BRICS, a través del BRICS, con Brasil para hacer frente a los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pues gracias por habernos acompañado en este close-up para conocer quién es el primer ministro de la India, alguien que de ser infante vendedor de té, que es de lo que más se produce en ese país, ahora es el primer ministro de la séptima economía mundial y junto con Brasil está haciendo frente a Donald Trump. Gracias por sus likes, sus comentarios aquí en el chat y en la próxima semana aquí estará Obed Rosas.